La gran estrategia de Putin y el enigma del pacto secreto con Biden. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo para hoy martes 2 de junio de 2026. Hoy abrimos con un expediente de alta escuela periodística. Iniciamos una serie especial de 2 episodios donde vamos a desglosar de forma clínica y equilibrada y estrictamente imparcial el rastro documental que la Matrix mediática nos ha querido ocultar durante años, amigos. Ponemos sobre la mesa la ponencia magistral dictada desde San Petersburgo por el renombrado politólogo y escritor Alexander Kazakov, autor del Zorro del Norte, quien desmenuza la terca física de la gran estrategia de Vladimir Putin. Un guión que he recibido de un buen amigo, podría decir mi mejor amigo. Me lo ha recomendado, lo he leído, lo he analizado y es fascinante. Y espero que ustedes, que sea de su agrado también. Estén sentaditos, porque van a ver ciertas partes de esta emisión que es mejor que se encuentren sentados para que no se vayan para atrás, Se los digo, se los anticipo. Lo que vamos a revelar en este video es algo histórico que está afectando nuestra actualidad. Así pues que en este primer episodio desnudaremos cómo el búnker del Kremlin identificó la traición de Washington desde el año 2002, no desde el 2022, desde 2002. La paradoja metafísica de la guerra de Georgia, la militarización clandestina de Ucrania bajo la fachada de ejercicios de oficina, y un enigma que os dejará atónitos, amigos. Sí, el pacto tácito entre Putin y Joe Biden. No les voy a decir más. Y bueno, la inercia defensiva, como siempre les he dicho, ha terminado, amigos. La Besaña neoconservadora intenta devorar la verdad de la historia, pero la realidad de los hechos sigue gobernando el puente de mando aquí de que hablan Geo y no nos vamos a callar. Así que arrancamos sin rodeos, de manual, sin demora, amigos. Revienten ese botón de me gusta. Dejen su reporte analítico en la caja de comentarios sobre este inesperado rol de Biden para frenar. Quédense conectados. Suscríbanse para no perderos la impactante segunda parte de esta serie. Así que entremos de uno con la parte 1 de este episodio. Y la temática va a ser de que les voy a leer textualmente el guión de Alexander Kazakov y lo haremos por partes. Al final de cada parte, pues haremos un poco de analítica para crear debate, ¿verdad? Así que empecemos. Alexandro Kazakov, cito, y empieza así. Permítanme decirlo de manera muy breve, directamente por fechas, para que quede claro en qué periodo me respondo a mí mismo la pregunta de por qué comenzó la operación militar especial, por qué avanza de esta manera y no de otra, y cómo puede terminar y si terminará. Habla de su libro que está escrito que Putin comprendió que la guerra con el occidente colectivo era inevitable en el año 2012, hace 24 años. Esto ocurrió justo después de que Estados Unidos se retirara unilateralmente del Tratado sobre Misiles Antibalísticos, el Tratado ABM. Con ese acto, George W. Bush, le declaró literalmente a Putin: construiremos un sistema de defensa antimisiles, PRO, y ustedes quedarán indefensos. Es decir, vendremos y tomaremos todo lo que queramos. 2012. Luego llegó el año 2007 cuando Putin dijo no. Fue el primero de los líderes mundiales en subir a la tribuna en Múnich y decir no. Todos lo escucharon. En las pantallas nos mostraban los rostros sonrientes de senadores como John McCain y otros. Así que no presten atención a eso. Eso es
solo ondas en el agua. Todo eso es de los McCains y compañía, y quienes realmente deberían escuchar, escucharon perfectamente a Putin en el 2007. Después, en el 2008, llegamos al siguiente punto de referencia, la cumbre de la OTAN en Bucarest, donde se tomó la decisión de admitir a Ucrania y a Georgia en la alianza. En esa cumbre, Putin estuvo físicamente en Bucarest. Los líderes de Alemania y Francia se opusieron abierta y públicamente a esta decisión. Sin embargo, los estadounidenses lograron asfixiar y presionar a sus aliados y la decisión fue aprobada. Esto fue en primavera y ya en agosto ocurrió el 08-08-08, la guerra de los 5 días. Nada de esto es accidental, amigos. Es una secuencia de pasos determinados. Así fue como Rusia rodó hacia la operación militar especial. Agosto de 2008, ¿saben? En la historia ocurren cosas paradójicas, donde todos saben quién hizo qué. Todos sabemos que en agosto de 2008 la operación militar contra Osetia del Sur la comenzaron los georgianos, ¿no? Todos lo sabemos. Incluso existe una resolución europea que confirma que ellos son los culpables. Físicamente sí, pero metafísicamente no. Porque desde el punto de vista de la metafísica histórica, eso fue nuestra respuesta a la decisión de la cumbre de la OTAN ocurrida un poco antes en ese mismo año. ¿Quieren a Georgia en la OTAN? Recíbanla, pero será más pequeña. Dice Alexander, creo que Putin, considerando su trasfondo intelectual, lo conocemos, él mismo ha hablado de ello. Lo vemos en sus oficinas. Sabemos en principio que lee y vemos qué retratos cuelgan en su despacho. Por cierto, él mismo los cambia. Él decide qué retrato poner. Por sus declaraciones desde los años 2000, sabemos que figuras de la historia de Rusia le atraen. Habla menos de la época soviética y sobre el periodo soviético solo se ha expresado de forma inequívoca sobre Khrushchev. Y ahí pocos se han expresado. Pero en la Rusia imperial, para él, las figuras más atractivas e importantes como presidente son los emperadores que oficialmente en la historia mundial llevan el título de El Grande. Pedro el Grande y Catalina la Grande. Y eso tampoco es casualidad en la historia, porque tras la decisión de aquella cumbre de la OTAN en Bucarest, estoy 100% seguro de que Putin pudo mirar esta historia bajo otro ángulo, bajo otra perspectiva. Pudo ver la actual operación militar especial que se desarrolla en el norte del Mar Negro bajo otro prisma. Pero para todos nosotros es evidente que esta es una operación puramente terrestre. Es verdad, incluso nuestros infantes de marina están combatiendo en tierra, asaltando ciudades pie a tierra, ¿no? Así pues, amigos, que esta es la primera parte y entremos a este análisis forense de cota alta. Y entremos por estos 3 vectores de Casaco. Mente viva con la precisión analítica de Casaco, amigos. Su exposición destruye la simulación virtual de que la OME comenzó de la noche a la mañana por un arrebato en el Kremlin. Aquí hay 3 centavos de contrainteligencia forense sobre este primer bloque. Primero, el pecado de Bush en el 2002, ese tratado ABM. Pongan atención que Casaco fija el origen de la ruptura en el año 2002, al romper el tratado de misiles antibalísticos. Washington no buscaba defenderse, buscaba anular la forma matemática, la capacidad de respuesta estratégica de Rusia. Era la aplicación de la doctrina neoconservadora más pura. Nosotros tenemos el escudo, ustedes quedan indefensos, por ende, vuestros recursos nos pertenecen. Típico neoconservador, ¿verdad? Putin identificó el farol y la inercia defensiva rusa comenzó a moverse en silencio desde ese preciso instante, hace 24 años. La paradoja metafísica del 080808.
Este concepto, amigos, es de alta escuela periodística. Físicamente, Mijael Saakashvili, el presidente entonces en Georgia, dio la orden de bombardear a los cascos azules rusos en Sibali. Pero metafísicamente fue el primer zarpazo de la terca física de la geografía frente a la expansión de la OTAN. Aquí la sentencia de Kazakov es clínica. ¿Quieren meter a Georgia en la OTAN? Adelante, pero la recibirán mutilada. Es el mismo libreto que la oficina atlantista se negó a leer con Ucrania en Bucarest del 2008. Ahora bien, el prisma del norte del Mar Negro, Pedro y Catalina. Fíjense en este detalle de los retratos en el búnker del Kremlin. Putin no está mirando el tablero con ojos de un burócrata de oficina con contratos fiduciarios de 4 años. Está mirando el mapa con la línea histórica de Pedro el Grande, quien combatió en el norte contra Suecia, y Catalina la Grande, quien fundó la nueva Rusia en el norte del Mar Negro, arrebatándosela al Imperio Otomano. Al ver que los infantes de la Marina rusos toman las ciudades a pie a tierra en lugar de operar grandes flotas, Putin comprende que la geografía impone la terca física de una campaña terrestre para asegurar el cordón umbilical del Mar Negro. ¿Van captando? Esto no es de tierra, amigos, esto es de aguas. Así pues que entremos a la segunda parte y sigue Alexander diciendo, es decir, el componente marítimo en el año 2022 quedó de facto fuera de las operaciones de combate. Pero a esta operación hay que mirarla desde el mar, no desde la tierra. Y Putin seguramente ya vio esto en el 2008. ¿Qué eran las decisiones ya implementadas para la OTAN para expandirse? Les recuerdo, esto es 2008. Abjasia está dentro de Georgia. Crimea está dentro de Ucrania. Ahora describamos el Mar Negro. Comencemos, por ejemplo, con Turquía. Una Turquía de la OTAN. Luego, una Georgia de la OTAN con Abjasia y Abjasia. Después, un pequeño apéndice de Rusia desde Sochi hasta Novorossiysk, seguido por una Crimea de la OTAN, y finalmente la costa del Mar Negro de la OTAN, Nikolaev y Odessa. Sumemos una Bulgaria de la OTAN y una Rumanía de la OTAN. Eso es un mar de la OTAN, un mar interior de la OTAN. No es casualidad que para Putin una de las figuras históricas más importantes sea Catalina la Grande, porque ella convirtió el Mar Negro en el Mar Ruso. Les recuerdo que en la historia, antes de Catalina la Grande, a menudo este mar se le llamaba el Mar Turco, pero se convirtió en ruso. Y de eso se trata también, entre otras cosas, la operación militar especial. Es decir, comenzó. Bueno, ya. Yo me planteé la pregunta, ¿cuándo empezó? Y comencé a rebobinar el tiempo. Y luego llegó el año 2012. Vladimir Putin regresó al Kremlin. En Occidente se desató una histeria total. Seguro recuerdan a Biden, siendo vicepresidente, llegó a Moscú e intentó convencer a Putin para que no se postulara. Mientras instaba a Medvedev a retirarse y levantar una especie de rebelión. Sin embargo, las cosas sucedieron tal como Putin decidió. Y en ese mismo año, el comandante de las fuerzas de la OTAN en Europa, el general Breedlove, nombró por primera vez públicamente a Rusia como el enemigo principal de la OTAN. Por primera vez en público. Esto fue, amigos, en el 2012. Luego vino el 2014. La ejecución de la estrategia de la cumbre de la OTAN en Bucarest. Ucrania debía formar parte de la OTAN. Y en ese momento, Putin realiza una maniobra fantástica. Hasta el día de hoy, no todos entienden cómo lo hizo, pero Crimea resultó ser rusa. Regresó a Rusia. Ucrania en la OTAN, sin Crimea, es ya media Ucrania, si somos honestos, ¿no?
Y en Occidente leyeron todo esto exactamente igual que Putin. Es decir, entendían que la confrontación global ya estaba en marcha. Y la única pregunta era, ¿se trasladaría a una fase caliente? La OTAN no es Europa. Europa todavía anda corriendo sin pantalones. Pero la OTAN se estaba preparando para una guerra terrestre caliente contra Rusia desde el año 2012. Se estaban preparando realmente para la guerra. Luego, considerando nuestra época nefasta en cuanto a guerras de información, por supuesto que planeaban provocar a Rusia para decir que Rusia lo había hecho primero. Pero ellos comenzaron a prepararse para la guerra desde 2012. La maniobra de Putin con Crimea, por supuesto, les cayó como un balde de agua fría en la cabeza. Pero no importó. Se recompusieron. Ucrania aprobó la enmienda y su constitución para ir hacia la OTAN y la OTAN de forma gradual, solo ahora empezando a conocer datos fidedignos, militarizó el territorio restante de Ucrania de manera constante y paulatina. Dice Alexander, nosotros lo sospechábamos, ahora lo sabemos. Es decir, en todas las maniobras que se realizaban en Ucrania o cerca de ella, los soldados estadounidenses y de otros países de la OTAN se marchaban de los ejercicios sin sus armas. ¿Eh? Llegaban con armas y las dejaban ahí todas guardaditas, ¿no? Según ellos, para que se empolvaran. No. El armamento se quedaba en Ucrania, amigos. Todo ese armamento de los ejercicios se quedaba en Ucrania. Es decir, esos ejercicios eran una excelente cobertura de oficina para empaquetar ilegalmente a Ucrania con armas occidentales. Dice Alexander, nosotros sabíamos esto en Donetsk, porque ya hacia el año 2018 las milicias del Donbass estaban congeladas en cuanto a armamento. Había historias que daban risa. Es decir, podíamos comprar un tanque y les comprábamos tanques a ellos mismos, a los ucranianos, porque allí se puede comprar de todo. Pero había un límite estricto. El invierno de 2015, tras los acuerdos de Minsk II, todo lo que fuera posterior a esa fecha, si aparecía en nuestras manos un arma que llegó a Ucrania más tarde o que apareció en Rusia más tarde, quedaba claro que Rusia nos la había entregado. Y eso era un haram en arábigo, prohibido en castellano. Aquí no se podía comprometer a Rusia. Y en ese sentido la milicia estaba congelada. Una historia divertida para distraernos un poco de los temas tristes, ¿verdad? Aunque, ¿por qué triste? Es un tema heroico normal sobre nuestra victoria, dice Alexander. Por otra parte, ¿por qué triste? Desde el verano de 2014, un tanque ucraniano T-64 quedó atascado. Solo se veía el cañón. Dice él, yo también lo vi, pero de lejos, porque estaba prácticamente en la zona neutral y era imposible acercarse. Se hundió. No en un pantano, simplemente se fue a un pique. Antes de abandonarlo, los ucranianos le tiraron una granada dentro de la torreta para destruirlo. Pausa. Y analicemos lo que hemos venido hablando. Mente viva con la precisión analítica que nos entrega Alexander Kazakov. Porque este bloque yo creo que derriba 3 muros de la propaganda corporativa. Primero, el vector del lago OTAN y Catalina la Grande. Fíjense en la radiografía geográfica. Ese plan atlantista para el 2008 no era defensivo, era un estrangulamiento total. Querían rodear el Mar Negro, dejando a Rusia reducida a un minúsculo apéndice entre Sochi, Novorossiysk, mientras Crimea, Odessa, Georgia y los Balcanes se convertían en bases navales del Pentágono. Convertir el Mar Negro en un lago de la OTAN significaba borrar de un plumazo el legado histórico de Catalina la Grande, quien le arrebató ese espacio al Imperio Otomano para asegurar la salida soberana de Rusia. Es la terca física de la geografía que obligó a la contraofensiva estratégica, amigos. Y el expediente de Biden en el 2012.
ese intento de golpe de oficina en el Kremlin. A ver, amigos, este dato del- de la vista de Joe Biden a Moscú, de la visita, perdón, de la visita de Joe Biden a Moscú en el 2012 como vicepresidente en el tiempo de Obama, desclasa la ingeniería neoconservatista en su estado más puro. Venir personalmente a presionar a Putin para que no se postulara a tratar de azuzar a Medvedev para fracturar el búnker del Kremlin fue un farol fiduciario que les estalló en la cara. Al fracasar la operación de pasillo, la OTAN activó la maquinaria de guerra. Ese mismo año, el general Breedlove nombró oficialmente a Rusia como el enemigo número uno de la OTAN. La OTAN lleva planificando la guerra terrestre contra Rusia desde el 2012, no desde el 2022. ¿Mm? La matrix mediática simplemente congeló esa parte del rastro documental, ¿verdad? Número 3. Los ejercicios fantasma y el contrabando del Pentágono. Aquí Alexander Kazakov destapa la trampa logística de las oficinas de Bruselas y Washington. Esas maniobras militares internacionales en suelo ucraniano eran una burda pantalla de manual. Los contingentes de la OTAN entraban con arsenales pesados y se marchaban con las manos vacías, dejando preposicionados los almacenes clandestinos que militarizaron el país de forma ilegal, saltándose la Constitución. Una operación de contrabando institucionalizado para empaquetar a Ucrania como el ariete definitivo contra Moscú. Interesante, ¿no? A ver, sigamos con la traducción del guión de Alexander. Los muchachos lo sabían, lo habían visto, y ahí estaba el cañón asomando. Para la milicia, cada pieza de artillería valía su peso en oro. Intentaron sacarlo varias veces, pero fallaban porque empezaban los bombardeos de inmediato. Sin embargo, la gente de Donetsk se las ingenió para sacarlo por la noche. Una noche. Podríamos haber cerrado la puerta del búnker, pero moriríamos todos. Sí, puedo hablar más alto si es necesario. ¿Se oye bien? ¿Atrás? Bien. Parte del guión, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Todavía están ahí sentaditos? El caso es que en una noche lograron sacar ese tanque dañado y lo llevaron a una de las fábricas de Donetsk. Se le dio la orden a los muchachos de poner el tanque a punto, de convertido en una máquina de combate. Dijeron a la orden. Un par de meses después, fui con el viceprimer ministro de Economía, el compañero más cercano de Zakharchenko, Alexander Zakharchenko, líder asesinado de la RPD, apodado Tashkent, Alexander Timofeev, para ver el resultado. Pero los hombres se aburren solo reparando. Querían algo original. Le hicieron un tuning, le dicen, ¿no? Tunearon el T-64 para que pareciera un T-72. Así que, dice él, entramos en el territorio de la fábrica de Tashkent. Pregunta, ¿dónde han sacado esto? ¿Había un T-72 en medio del patio? Ellos se reían y decían, es el mismo que sacamos del barro. Solo le cambiamos el aspecto. Tashkent les gritó, ¿son idiotas? Esto está en medio del patio bajo los satélites estadounidenses. Las milicias no pueden tener un T-72. No hay de dónde sacarlo. Ahora los americanos le harán una foto. Se la pasarán a la OSCE en Kiev y en Bruselas y empezará el aullido de que Rusia suministra tanques a la milicia. Dice, desmonten ese maldito tuning ahora mismo y quítenlo de la vista. Amigos, esta historia ilustra que hacia 2018 la milicia de Donbass estaba congelada. No tenía posibilidad de desarrollo técnico, campos de tiro y entrenamiento, todo lo que quisieras. Pero en cuanto a armas,
Basta. Todo se cortó en febrero de 2015 por el Minsk-2. Por eso los de Donetsk empezaron a fabricar sus propias armas. Así nació el cohete Snechinka, copo de nieve. No sabíamos qué alcance tenía porque el territorio de la RPD era demasiado pequeño para probarlo. Lanzarlo hacia otro lado, hacia el enemigo, antes de tiempo, ya sabían cómo terminaría. Por eso nació el Chiburaska, un sistema de lanzamiento múltiple MLRS que combinaba la potencia del Grad y el Urgan. Cuando en Moscú vieron el video, preguntaron cómo es que no explotaron todos ellos mismos al lanzarlo. Por cierto, estos equipos siguen combatiendo. Crearon fusiles antifrancotirador, su propia pistola Oplot. Empezaron a fabricar armas simplemente porque veían que en el otro bando aparecían los últimos modelos de fusiles de precisión americanos y canadienses. Cosas que no saltaban a la vista fácilmente. No podían cambiar su artillería a 155 milímetros de inmediato, pero modernizaban sus fuerzas constantemente. Mientras que del lado de Donbass, de Donetsk, no. 8 años es mucho tiempo, amigos. Veían con sus propios ojos cómo Ucrania se saturaba de armas occidentales y la inteligencia rusa, por supuesto, lo veía aún mejor con nombres, contraseñas y lugares de reunión. Alexander dice, así rodamos y rodamos hacia esta misma guerra. Y es ahora cuando comprendo cuál era la tarea que nuestro comandante en jefe Putin consideraba como el objetivo principal, digamos el objetivo operativamente principal antes del inicio de la OME, Operación Militar Especial. Y no era ni siquiera el régimen de Kiev, ni siquiera salvar al Donbass. Pasemos a nuestro análisis. Mente viva, amigos, con los datos clínicos que nos ha entregado Kazakov hasta este momento. Porque este bloque es una lección de supervivencia frente a la Besania neoconservadora. Ese tabú del T-72 y el engaño de la OSCE, la historia del tuning, el tanque desclasa la realidad de los acuerdos de Minsk. Mientras la Matrix mediática gritaba que Rusia invadía Ucrania a diario, los líderes de Donetsk tenían terror de usar un modelo de tanque tipo T-72 que no estuviera oficialmente en el inventario capturado para no dar excusas fiduciarias a la OSCE y a Bruselas. La disciplina de Moscú fue tan estricta que obligó a los ingenieros de Donbass a convertirse en fabricantes de armas artesanales de alta tecnología. El VPK soberano de Donetsk, el Chiburaska y el Snishinka. Este es un punto de orgullo, yo diría, para la terca física del terreno. Ante el embargo de armas tácito que sufría la milicia para proteger la posición diplomática de Rusia, Donetsk creó su propio complejo militar industrial, el VPK, el Chiburaska. No es un juguete. Es una respuesta asimétrica a la modernización de la OTAN. Alexander Kazakov confirma que mientras los burócratas de oficina hablan de paz, los sensores rusos ya tenían identificados los nombres, apellidos y puertos por donde entraba el material canadiense y estadounidense. El giro estratégico de Putin. Fíjense en el cierre, amigos. Kazakov nos está preparando para una revelación de cota alta. Nos dice que el objetivo principal de Putin no era solo una cuestión local, Kiev o el Donbass, sino algo mucho más profundo en la gran estrategia de Rusia frente al occidente colectivo. Así pues que continuemos con la traducción del guión y Alexander Kazakov nos sigue diciendo: el objetivo principal de Putin era no permitir una gran guerra europea, no permitirla, hacer todo lo posible para que no se llevara a cabo, porque una gran guerra europea es una catástrofe para todos, incluso para los rusos también.
Dice él, los que estamos aquí sentados en medio de San Petersburgo, una enorme cantidad de sus decisiones que no resultaban muy comprensibles en apariencia cobraban sentido bajo esta lógica. Miren, dice, por ejemplo, el desarrollo de la operación militar especial. Desde los primeros días, escribimos y dijimos que el régimen de Kiev intentaba internacionalizar el conflicto, arrastrar a alguien más, no importaba quién, pero que hubiera alguien más, incluyendo lo que vemos ahora, esos drones sobre los países bálticos y demás. Todo eso son vías hacia la internacionalización de la guerra. Ahora, en este año 2026, podemos poner un ejemplo claro. Irán, el pasado 28 de febrero, internacionalizó de golpe su conflicto porque comenzó a golpear a otros países, involucrando en la guerra a todas las naciones del Golfo Pérsico, luego a Jordania, Chipre, etc. Lo mismo intentaba hacer Ucrania, pero no pudieron lograrlo. ¿Por qué? Porque en contra de eso había dos personas. No se sorprendan. Uno de ellos, ustedes saben quién es, era Putin. Su tarea era mantener el estatus local de este conflicto en territorio ucraniano solamente. Por eso se llama Operación Militar Especial y no guerra. Mantenerlo local. Ese es el nombre oficial. El 24 de febrero, vuelven a escuchar el discurso de Putin a la nación. Se llama Operación Militar Especial en Ucrania. En Ucrania. Así se llama esta operación. Solo que hoy a todos se nos ha olvidado, ¿eh? Y la tarea era que no se desbordara del territorio, porque no se puede permitir una guerra, una gran guerra europea. Ahora bien, Putin también sabe calcular, no solo nosotros, ¿eh? Y dice Alexander, si vuelvo a decir que Europa ahora mismo está sin pantalones, pero en el 2021 está perfectamente vestida con vaqueros americanos, por cierto, y tenía más aviones de combate, tenía más barcos de guerra y poseía el triple de potencial demográfico en todas las posiciones. PIB, dinero, personas, en todas las posiciones tenían una ventaja sobre Rusia. Y si sumamos a la OTAN con los Estados Unidos y Canadá, de eso ya ni hablemos, ¿no? Por lo tanto, la tarea de Putin era impedir una gran guerra europea. En aquel entonces, Europa tampoco la quería. Y dice Alexander, yo dije muchas veces en el 2022 y 2023 que nosotros no podemos ni queremos combatir contra la OTAN, pero que la OTAN tampoco quiere ni puede combatir contra nosotros. Sin embargo, existen fuerzas que sí quieren desatar este conflicto. Y Putin se opuso a ellos sistemáticamente. ¿Y saben quién lo ayudaba? Y aquí dice Alexander, qué bueno que estemos todos sentados. Yo también les digo lo mismo. Espero que estén sentaditos. Joseph Robinette Biden. Increíble, ¿no? Él fue la segunda persona que ayudó a mantener el estatus local de este conflicto. Dice Alexander, tengo pruebas y ustedes también las tienen, solo que no las perciben como una prueba. Y nos trae a la memoria algo que en su momento yo hablé de ello y muchos analistas también. ¿Recuerdan los misiles ucranianos que cayeron en Polonia? Hace poco hablamos de ello también, ¿no? Eso ocurrió durante la cumbre del G20 en Bali, ¿se acuerdan? Cayeron 2 misiles y murieron 2 ciudadanos polacos. A las 3 horas se produjo la famosa fiesta de las pijamas, cuando Biden convocó de urgencia a Jake Sullivan y al segundo al mando. Estaban sentados ahí literalmente en pijamas. Y Biden le dijo a todo el mundo, eso no son misiles rusos. En Kiev todos lo escucharon. Esos no son misiles rusos. Europa lo escuchó. Esos no son misiles rusos.
Esto se filtraba en los discursos de Biden. Él, por supuesto, estaba físicamente en una situación difícil, pero cuando estaba en estado normal, ¿no? Era verdaderamente, y aquí se escribió sobre ello, un político de la vieja escuela. Él recordaba la Guerra Fría, sabía perfectamente lo que significa un conflicto nuclear. Su instinto de conservación funcionaba en ese entonces. Y gracias a los esfuerzos de estas dos personas, Putin y Biden, el conflicto se mantuvo local, se mantuvo en Ucrania. Hasta el día de hoy, no hemos entrado en una guerra europea. ¿Mm? Aunque fíjense, tras la salida de Biden, ¿cómo ha cambiado la situación en el teatro de operaciones? A ver, hagamos un corto análisis de esto. Mente viva, amigos, con los datos clínicos e históricos que nos entrega Alexander Kosakov. Porque este bloque destruye las narrativas de manual de la prensa corporativa. ¿Sí o no? ¿A que sí? El freno metódico frente a la internacionalización. Alexander Kazakov desclasa el verdadero significado de la nomenclatura oficial rusa. Llamarla Operación Militar Especial. No era un eufemismo cosmético de oficina. Era un contenedor o es un contenedor legal y militar para evitar que las potencias de la OTAN activaran el artículo 5. El bando atlantista ha intentado romper este contenedor sistemáticamente, mediante ataques falsos, provocaciones en las fronteras bálticas o el reciente incidente con los drones de fibra óptica en Galati, Rumanía, que analizamos recientemente, ¿no? Zakov nos pone el espejo de Irán el 28 de febrero de este 2026. Teherán internacionalizó su frente al golpear masivamente en el Golfo. Pero Putin calculó milimétricamente la terca física del balance global para mantener al Donbass acotado. Ese expediente de la fiesta de pijamas en Bali, ¿no? Amigos, este rastro documental quema el set de grabación. El incidente de los misiles ucranianos S-300 que impactaron, ¿cómo se llamaba este pueblo? Serebodov, algo así, en Polonia, asesinando a 2 civiles, fue el intento definitivo de la Junta de Kiev para forzar el casus belli e involucrar físicamente a la OTAN. Mientras los halcones neoconservadores en Bruselas exigían fuego real, Joe Biden, operando desde su habitación en Bali, en mitad de la noche, desactivó la matrix mediática, dictando de forma inapelable: esos misiles no son rusos. El choque de la vieja escuela contra la Besaña neoconservadora. Amigos, aquí radica vuestro discernimiento semántico. Kazakov reconoce con tal frialdad clínica que a pesar del deterioro físico de Biden, porque es notorio, ¿no? Lo vimos todos, ¿no? Somos testigos. Y la corrupción fiduciaria de su administración, él pertenecía a la vieja escuela de la Guerra Fría. Poseía el instinto de supervivencia biológica y el respeto al equilibrio del terror nuclear, que los burócratas actuales de oficina, los Blinken, Sullivan, von der Leyen, Maersk, Macrons, ignoran por completo. El cierre de Kazakov es un presagio tétrico para este 2026. Una vez que Biden ha salido de la ecuación, los nuevos operadores de la Casa Blanca han retirado los frenos, permitiendo el uso de la inteligencia artificial como palantir y abriendo las puertas a una escalada sin precedentes. Amigos, es exactamente en esta línea de demarcación donde la inercia defensiva termina y la terca física de la gran estrategia nos obliga a cerrar la primera parte de esta serie especial de investigación. Con los cables de Alexander Kazakov puestos sobre la mesa,
El panorama queda desclasado al desnudo, ¿verdad? Desde el control del Mar Negro de Catalina la Grande hasta la advertencia nuclear que congeló los ejércitos de la OTAN en los escritorios del Pentágono en el 2022. Pero como pueden ver, la vieja escuela de la Guerra Fría se ha retirado. En este 2026, los nuevos operadores fiduciarios han quitado los frenos, desatando enjambres automáticos de la IA de Palantir e incitando provocaciones en el Báltico y Polonia. La pregunta forense que nos quema el puente de mando es inmediata. ¿Cómo piensa Vladimir Putin infligirle a Europa esa derrota no militar sin encender la chispa del apocalipsis? ¿Cuál es la carta oculta del búnker del Kremlin para obligar a Bruselas a capitular antes de que el método quirúrgico del Donbass se transforme en un siseo de SNES masivos donde no quede nadie con quien hablar? Las respuestas ante este enigma definitivo, que nos abrirán los ojos por completo, las veremos en la segunda parte de este episodio y última de esta entrega, que ya la estoy procesando ahora mismo, aquí, en este escritorio. Así pues, amigos, que no permitan que la besaña neoconservadora de la propaganda de salón decolore nuestra soberanía cognitiva. Revienten con fuerza el botón de me gusta. Dejen su reporte analítico en la caja de comentarios sobre si creen que Europa admitirá su colapso económico. Si no lo están, suscríbanse a De qué hablan Geo, es gratis, para romper el bloqueo algorítmico. Y nos vemos en el puente de mando para el desenlace de este expediente de cota alta, que ya está en producción. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad, y sean justos. Quedamos guapé. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. Muy buenas a todos.